Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de otro episodio de Historia de México y vamos a continuar con el Porfiriato. No lo vamos a abordar de forma tradicional y tampoco vamos a hacer no me gustaría que cayéramos en el juego acerca de si Porfirio Díaz fue el bueno o el malo y tantos debates que actualmente los neoporfiristas están tratando de poner en boga. Vamos a ir por otro lado, vamos a intentar entender el contexto en el cual surge este periodo de la historia de México y las consecuencias a nivel social, político y económico del régimen de Porfirio Díaz. Entonces, primero que nada, me gustaría involucrar el contexto en el cual el porfiriato toma lugar. O sea, el porfiriato es el periodo de 1876 a 1911. ¿Qué está sucediendo mundialmente? Es el auge de la revolución industrial, es decir, la segunda etapa de la revolución industrial donde las nuevas fuentes de energía como el petróleo, la electricidad, están impulsando nueva maquinaria alrededor del mundo, pero específicamente en los países industrializados de Europa. Es decir, que estas potencias imperiales, como son el Imperio Alemán, Inglaterra, Francia, necesitan, primero que nada, un montón de recursos para mantener su maquinaria industrial productiva y andando. Y segunda, también que necesitan mercados donde vender todos estos productos que están elaborando con esta producción industrial en masa. También hay que ver el contexto de la paz armada en Europa, este periodo donde la militarización y la carrera armamentística va a acabar desembocando la Primera Guerra Mundial. ¿Esto cómo es importante en el contexto del porfiriato? ¿Qué tiene que ver la paz armada, el imperialismo y el porfiriato? Bueno, pues muchos de los países de América y también en África y en el sudeste asiático van a ser proveedores de materias primas para estos países industriales de Europa. Es por eso que el porfiriato tiene este gran boom económico, porque las potencias extranjeras empiezan a comprar de lo que producen las industrias en México. Aguas que no dije las industrias mexicanas, sino las industrias que están en México. Compran sus insumos y también funciona de mercado para ciertos productos que, bueno, ya hablaremos un poco más adelante de eso. Se dice que el porfiriato es la etapa más personalista en la historia de México. ¿Qué tan personalista es? Pues lleva el nombre de quien la protagoniza. Y podemos ver a Porfirio como Porfirio el militar. O sea, el militar que se destacó durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, que en ese caso podemos verlo como un héroe. Podemos ver a Porfirio el hombre de Estado, esta persona que se rebela contra la reelección de Juárez y de Lerdo de Tejada, y también que empieza un proceso de transformación en México. Y también podemos ver a Porfirio el dictador. Porfirio el dictador, esta persona que estuvo 35 años tras el poder. Y ciertamente estos tres Porfirios, pues no es que sean diferentes, es que son la misma persona. Hay que dejar de hacer apología al hombre. O sea, este juego de que si Porfirio fue bueno o fue malo no contribuye nada al análisis histórico que pretendemos hacer. Porque a final de cuentas debemos observar el panorama histórico. Y cuando hablamos del panorama histórico, muchos podrán decir, bueno, pues se trata de los acontecimientos pasados, pero no es tan sencillo. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿La historia es el resultado de las acciones de personajes o es el resultado de estructuras? Bueno, las ideologías positivistas del siglo XIX te van a decir que en general la historia está protagonizada por grandes personajes. O sea, si Napoleón no hubiera existido, jamás hubieran ocurrido los procesos de transformación en Europa. Suena plausible. Eso tiene
pequeño problema. Eso significa que si nosotros no somos grandes personajes, entonces a la historia no le importamos. Pero podemos pensar en otro tipo de perspectivas. Aquí vamos a ver perspectivas, por ejemplo, marxistas o perspectivas dialécticas, que básicamente postulan que en realidad cada momento histórico está construido en una estructura política, una estructura económica, una estructura social y una estructura cultural que dan como resultado una superestructura. Esta superestructura va a producir ciertos individuos. Entonces la pregunta es, ¿Napoleón es producto de, o mejor dicho, las guerras napoleónicas son producto de Napoleón? ¿O Napoleón es el producto de estas revoluciones liberales, este contexto muy específico de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX? ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la historia, como las ciencias sociales, hablamos de que la historia es una metanarrativa. La metanarrativa quiere decir que la historia o el relato que alguien nos está contando sobre algo involucra también su percepción personal y su percepción de época. Es decir, que como yo estoy viendo el porfiriato ahorita, está también influenciado por, una, la educación que yo recibí, dos, el contexto en el que yo crecí, y tres, la sociedad en la que me desarrollo. Esto quiere decir que para cada evento histórico tenemos diferentes metanarrativas. Entonces el porfiriato se divide en esta delgada línea de lo bueno y lo malo por las diferentes metanarrativas de las personas que lo estudian y también que lo defienden. Ahorita iremos un poco más a fondo. Hablemos del porfiriato económicamente, porque bajo la metanarrativa económica, el porfiriato fue la etapa de desarrollo máximo de México en el siglo XIX. Y sí, porque tenemos el ferrocarril se va a convertir en el símbolo del porfiriato, porque es el progreso positivista. ¿Cómo es el positivismo? El positivismo siempre te dice que la humanidad es una evolución y que siempre vamos hacia adelante y hacia arriba. Entonces el ferrocarril se convierte en el sinónimo del progreso aquí en México. Aparece con toda una serie de nuevas industrias y el ferrocarril conectando todas las regiones del país. Aparece por primera vez en México una pequeña élite burguesa. O sea, ya podemos hablar de una sociedad industrial o pre-sociedad industrial en México. Esto gracias a la gran cantidad de capital extranjero que llega, ya comentamos por qué, por el proceso de imperialismo e industrialización. Y aquí tenemos dos personajes principales, Edward Doheny y Whitman Pearson. Hubo una serie de personas muy puntuales y un grupo muy reducido de inversionistas extranjeros que se hicieron muy ricos aquí en México. O sea, sí hubo progreso tecnológico, hubo progreso económico. Aquí México se convirtió en la gran mina de extracción de petróleo, obviamente oro, plata, cobre, minerales necesarios para los procesos de la industria siderúrgica. Enequén, se le llamaba el oro verde al enequén. El enequén, que es una especie de planta que genera una fibra textil muy valiosa en ese entonces, antes de que existieran las fibras derivadas del petróleo. También algodón, caña de azúcar. O sea, la agricultura se modernizó y se industrializó en México. Por primera vez hay un superávit en la balanza comercial de México, es decir, entró más dinero del que se gastó, algo que no había pasado en todo el siglo XIX, al menos bajo los gobiernos independientes. Entonces, en términos económicos, el porfiriato se vuelve una bendición para este crecimiento de México. Básicamente, durante el porfiriato es la etapa de máxima expansión en el México salido de la colonia. Políticamente, la metanarrativa política tiene otros contrastes. Por ejemplo, tenemos a un grupo en el poder que se van a llamar los científicos. Matías Romero, Justo Sierra, que fue rector de la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, se crea la Escuela Nacional Preparatoria para fomentar la cultura, las artes. Se crea el Instituto de Geología.
y también se fundan las bases de la Sociedad de Astronomía por Díaz Covarrubias, que también está dentro de los científicos, y el máximo exponente de estos científicos era José Yves Limantour, el ministro de Hacienda de Porfirio Díaz. Ellos se llamaban los científicos porque decían que eran muy duchos a la hora de manejar las variables de la ciencia, el positivismo. Entonces por eso es que se les decía los científicos. Pero el control de este país tan vasto se hizo con base en dos instituciones: la gendarmería en los núcleos urbanos y el cuerpo de rurales en el campo. Básicamente esta era la policía de Porfirio Díaz. Lo primero que había que hacer, según Porfirio Díaz, era pacificar este país, que venía de una larga tradición de conflictos y conflictos. Entonces, lo que hace Porfirio Díaz es dos cosas: cooptar enemigos, es decir, comprarlos, y si no se compran, entonces eliminarlos. Mátalos en caliente, como le dijo al gobernador Mieri Terán cuando le comentó cierta sublevación de un grupo político disidente en Veracruz. Mátalos en caliente, no preguntes, mátalos. Esto va a generar un régimen hipercentralizado. O sea, existe un poder judicial, existe una Cámara de Diputados y Senadores, pero todos le responden a Porfirio Díaz. Hay gobernadores en los diferentes estados de la República, pero todos le responden a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz centraliza absolutamente toda la decisión política, económica o social, inclusive cultural, de este país. Uno de los aspectos políticos positivos es la diversificación de relaciones con otros países. Ya no dependemos tanto de esta relación con Estados Unidos. Se abren relaciones diplomáticas con Alemania, con Gran Bretaña, se reinstauran aquellas con Francia. Incluso hay contactos con Japón y el Imperio Chino. Entonces, en ese sentido, la diversificación para Porfirio Díaz es un aspecto positivo hasta cierto punto, porque esta diversificación viene como resultado de la necesidad de los imperios europeos de adquirir mercados y también acceso a materias primas económicas y mano de obra barata. Entonces, para que esto políticamente sostenga lo económico, se van a otorgar muchísimas concesiones. Es decir, cuando vimos el superávit económico que hubo con Porfirio Díaz, se debe principalmente a que las empresas extranjeras estaban produciendo un montón de riqueza en territorio mexicano, pero esa riqueza no permanecía en territorio mexicano, sino que se iba a los países de los cuales estos inversionistas eran originarios. Y finalmente tenemos la metanarrativa social. Hay una alta tasa de mortalidad en los niños, es decir, 1 de cada 2 niños va a morir en el porfiriato por las precarias condiciones en las que vive la mayoría de la población. 90% de la población es analfabeta. Hay un genocidio estratégico de grupos indígenas que se resisten a entrar a esta dinámica de servicio a los capitales extranjeros, específicamente los yaquis y los mayas. Los yaquis que se oponen a que lleguen las cerveceras internacionales a producir y a ocupar el agua del río Yaqui, y ellos se rebelan, o sea, luchan contra el gobierno de Porfirio Díaz y contra estas empresas, y lo que va a ocurrir es un genocidio. O sea, el ejército de Porfirio Díaz acaba diezmando a los yaquis y incluso capturando a los sobrevivientes y vendiéndolos como esclavos a Yucatán para las enequeneras. A los mayas es un ejemplo similar. Hubo una guerra constante durante el porfiriato por eliminar la resistencia maya, que no quería ceder sus tierras de cultivo para los grandes latifundios de Nequén y de algodón y caña de azúcar en la península de Yucatán. Entonces tenemos que sí, efectivamente hay un progreso industrial, pero que está concentrado en una élite, en muy pocos. El resto de la población vive todavía en pobreza, en marginación. Los grupos indígenas son muy vulnerables. ¿Qué sucede con esta nueva clase burguesa? Que también se genera una clase proletaria que empieza a buscar sus derechos y son reprimidos de formas muy brutales, muy brutales. El gobierno de Porfirio Díaz no escatimó en recursos para desaparecer, matar, asesinar estas rebeliones y estos movimientos de resistencia obrera, como la mina de Cananea
O como por ejemplo en la fábrica de textiles de Río Blanco, donde por incrementos de salario de 2, 3 pesos se asesinaban cientos y cientos de trabajadores que no querían acatar las órdenes de trabajar en jornadas extenuantes. Tenemos las condiciones de esclavitud en Valle Nacional, Oaxaca, donde las haciendas obligaban a los trabajadores a jornadas de 16 horas con sueldos miserables, y aparte estos sueldos tenían que ser gastados en las tiendas de raya, que era la tienda de la propiedad, de la propia hacienda. Pero como todo era excesivamente caro en esas tiendas, lo que acababan pasando estos obreros era que tenían que abrir cuentas y su sueldo darlo íntegro a la tienda de raya. Y nunca terminaban de pagar, y esa deuda se transmitía a sus hijos. Entonces eran sistemas de esclavitud, era esclavitud moderna. No hay otra forma de decirlo más que esclavitud moderna. La censura apareció también. Todos aquellos que quisieron levantar la voz y criticar el gobierno de Díaz fueron desaparecidos, censurados, perseguidos. Uno de los ejemplos más icónicos es el de los hermanos Flores Magón, que fundaron el periódico Regeneración, el cual era una crítica abierta a Porfirio Díaz, y por ese periódico los hermanos Magón terminaron en la cárcel. Ellos fundaron un movimiento anarquista aquí en México, se le llamaba el magonismo, pero llamémoslo anarquismo a la mexicana. Los Flores Magón protagonizaron de las primeras resistencias anarquistas aquí en el país. Entonces, ¿qué podemos ver del régimen de Porfirio Díaz? Bueno, de los 35 años, de 1876 a 1880 gobernó Porfirio Díaz. Le cedió el poder a su compadre Manuel González, y en 1884 regresó otra vez para ser presidente, pero ahí ya no volvería a dejar la silla presidencial. Porfirio Díaz se va a convertir en un villano en las narrativas oficiales, pero porque así les conviene a los diferentes grupos y los intereses de los caudillos de la revolución. Que el día de hoy veamos a Porfirio Díaz como un villano o como un héroe tiene que ver con la metanarrativa de historia que nos han enseñado. En la metanarrativa de historia oficial nos dicen que Porfirio Díaz era el dictador que centralizó el poder. Y es cierto, lo hizo. Sin embargo, nadie nos dice que después de que Porfirio Díaz abandona México, los grupos revolucionarios se enfrascaron en una guerra sangrienta de más de 10 años para imponer sus intereses e imponer sus agendas. Por otro lado, aquellos que dicen que Porfirio Díaz fue un héroe, están perdiendo la perspectiva del proletario y la perspectiva de conciencia de clase, en la cual, si bien es cierto, hubo progreso industrial, fue progreso industrial que estuvo concentrado en una poquísima cantidad de la población. Que la mayoría, que si nosotros hubiéramos vivido en el porfiriato, gente como la mayoría de ustedes y como yo, hubiéramos sido viles esclavos y jamás habríamos visto ni un solo peso de ese progreso. Entonces, si Porfirio Díaz fue héroe o villano, eso es irrelevante, porque podemos deducir y podemos ver que él es producto del contexto de transición que vive, que es, por un lado, la transición de el México dividido de liberales contra conservadores, y un México cansado de la violencia, y a su vez una revolución industrial en Europa que demanda muchos recursos. Entonces Porfirio Díaz llega al poder en esa concatenación de eventos, en esa conjunción de eventos. Por lo tanto, podemos decir que si Porfirio Díaz no hubiera existido, alguien más hubiera tomado su lugar. Tal vez sí, tal vez no lo sé, pero es muy probable. ¿Qué es lo que nos queda del porfiriato? Bueno, nos queda una parte muy estética, porque como él estaba enamorado de la cultura francesa, los edificios que se mandaron a hacer en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México es donde se observa el porfiriato, tienen un afrancesamiento y una sofisticación notable. Pero todo este Art Nouveau y Art Deco pues fue construido con la sangre, con el horror, con la represión y con las balas que terminaron por sumir a este país en el caos de la Revolución Mexicana. El próximo video de Historia de México vamos a estar hablando de los intereses de la revolución y cada uno de los proyectos de nación de los caudillos y cuál va a terminar imponiéndose y su importancia en el México de hoy.